tal, familia? Bienvenidos. ¿Cómo le va el equipo? Buenas tardes. Muy bien, ambos contentos. Y eso está muy bien, doctor. Bienvenido. ¿Cómo anda, Martínez? ¿Todo bien? Va y viene a La Plata, doctor. Qué manera de Sí, hay reunirse, mucho trabajo, hay mucho lados, trabajo. ¿sí? Estamos bueno, más que nada cubriendo las necesidades de nuestros médicos, ¿no? Y además un toque de atención porque están cerrando muchos consultorios o no están atendiendo por muchas prepagas porque realmente no llegan a cubrir las necesidades de la atención, ¿no? Entonces, Déjame que te pregunte, bueno, estamos un poco en eso. En función de eso, alguien me decía, el consultorio donde iba me atiende, en vez de estar lunes, miércoles y viernes, te está los viernes nada más ahora. ¿Ese es el primer paso a ir cerrando? Porque, Claro, porque no lo ¿sabés están lo que pudiendo pasa? sustentar Que justo. hay que pensar que la atención por obra social le representa 700 pesos a un profesional pagaderos a los 3 meses. Entonces, evidentemente ya no puede contar con un personal auxiliar, digamos, una secretaria, los gastos de alquiler si lo tiene, ya son prácticamente... Vos tenés que pensar que tiene que atender por lo menos 150 pacientes para poder cubrir un alquiler y los gastos mínimos. Y no recibió ningún dinero. Entonces, bueno, estamos haciendo más que nada estos gastos operativos de consultorio, que no son honorarios, son realmente los gastos que tienen los profesionales para poder abrir ese consultorio. Se extiende una factura al paciente para que incluso pueda reclamar y cobrar el reintegro a su prepaga, a su obra social, porque ya que realmente hacen oídos sordos a los reclamos de los profesionales, como para poder dar cobertura al sistema, Raúl, para que el sistema continúe operando. Bueno, necesitan los médicos esa ayuda como para poder seguir. Entonces, bueno, estamos en eso. Lo que pasa es que, bueno, ya terminamos. Es terrible contar esto, que consultorios no se pueden sustentar y terminan cerrando, digo. Son lugares de atención. Sí, ni más ni el menos hecho que también eso. de banalizar el acto del médico y bueno, lo que queremos fundamentalmente también dar la cobertura y realmente saber que el médico tiene que formarse, tiene que tener una formación continua para poder seguir atendiendo y que es muy importante lo que significa la consulta. Está bien que su profesión es tu profesión, pero han estado al frente de batalla en plena pandemia. Más de 200 médicas y médicos muertos, ¿no? Sean bienvenidos. Va por otro lado el programa de hoy, ¿no? Vamos a tener a un psiquiatra ya pegadito por la plataforma. Drogadependencia y bueno, el cierre con nuestro otorrinolaringólogo de cabecera, ¿no? El gran Santos Tieso va a estar con nosotros. Sean bienvenidos acá a la Tele Saludable, a nuestro consultorio. Dale. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste.
El saludo formal a todos los que forman parte de este espacio, gente que nos cuenta, que nos dice, que nos ve, otros que no dicen nada, pero que nos conocen y nos acompañan con algunas preguntas. A Braga Menéndez le mandamos un cariño muy grande y a Viudez también. Hemos estado conversando post programa de lo que dejó y la verdad que han sido muy generosos, ¿no? Y también a los que nos paran en la calle y nos saludan. Mauricio, la verdad que uno, la verdad que no memoriza los nombres, pero el agradecimiento, uno sinceramente ni se da cuenta de qué pasa, pero bueno, nos paran muy solícitos, muy cariñosos, muy afectivos. La verdad que todo el saludo, la verdad que uno realmente tengo que confesar, yo un poco colorado, uno no está acostumbrado al tema de ser reconocido, sí, claro. Así que bueno, la verdad el agradecimiento por el afecto. Bueno, siempre por esta señal, por Cablevisión, por Flow, por el mismo horario también en el estreno y con todas las repeticiones, exacto, y las redes que dan vueltas por allí. En la plataforma nuestro primer invitado, lo presentamos, ¿te parece bien? Daniel César Sánchez. Hola Daniel, Mauricio y Raúl te saludamos. ¿Cómo va, doctor? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Placer, qué bien te vemos, es médico, siempre es un gusto estar con ustedes. Médico especialista en psiquiatría y en drogadependencia. Vamos a tratar de hurgar un poco estos temas, Mauricio, ¿no? Viste que cuando explotan los casos, lo hemos hecho con Ventolila, en este caso de lo de Chano, por poner un ejemplo, el más común, decimos, bueno, pero cuánto de importante es la prevención, en salud sobre todo, ¿no? Sí, la detección precoz también de tal vez un familiar que tiene algún problema, ¿no? O sea, cómo identificar lo que tal vez muchas veces pasa, que la familia pasa desapercibida o no se dan cuenta hasta que de pronto surge algún inconveniente, ¿no? Daniel, es tuyo el tema, está bien por dónde va Mauricio. ¿Es fácil de identificar? Digo, ¿no lo vemos o no los queremos ver en la familia? Es un problema intenso, realmente fuerte, y como bien decían ustedes, la atención primaria de la salud, que es la prevención, es el enfoque que nosotros desde el punto de vista de la medicina debemos apuntar, ¿no es cierto? Ya luego, cuando tenemos que atender o reincorporar a la sociedad a una persona, son factores que deberíamos evitarlo con el primer paso, que es la prevención. Y sí, la situación es compleja, pero somos optimistas y tenemos que apuntar siempre a ese enfoque. El primer nexo, uno dice el alcohol. Vos me corregías en privado, ¿no? El cigarrillo, el tabaco, el común, el cigarrillo es la primera adicción que luego lleva a otras tantas. Sí, en realidad es muy difícil, por ejemplo, hablando de fumar, que una persona consuma, por ejemplo, marihuana, si antes no ha fumado tabaco. Generalmente, a veces uno le resta importancia a estos factores que son iniciales. Generalmente la persona fumadora es la que tiene más posibilidades de pasar al consumo de marihuana y después otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? O sea que hay que prevenir desde un principio, tener en cuenta esos factores para que no sea perjudicial a futuro. ¿Mauri? No, simplemente, vos sabés que hay mucha fantasía, Daniel, sobre todo en las familias, en cuanto al abordaje, ¿no? O sea, cómo ustedes, cuando yo llevo, por ejemplo, a un hijo a la consulta, ¿qué voy a esperar del psiquiatra o del especialista en drogadependencia? ¿A qué me tengo que atener? ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos que tienen ustedes para contener y dar solución al problema que yo traigo como familiar? Claro, lógicamente, cada paciente debe ser tomado particularmente porque tiene funciones propias de él, ¿no es cierto? Debe ser evaluado, analizar cuál es su problemática en particular y entonces ahí elaborar un proyecto para trabajar y esperar un fin. Ese sería lo que tenemos que hacer, la evaluación y un objetivo. Esto es muy importante y además todos participa la medicina, la sociedad y la familia. La familia es muy importante como contenedora y coayuda al aspecto médico. De esa manera podemos lograr resultados que son realmente buenos cuando tenemos un equipo multidisciplinario, ya sea profesional o con el medio social que lo circunda al paciente en este caso. Lo hemos dicho acá, Mauricio, el papel de la familia, ¿no? El
Seguro. la primera contención. Vos sabés que una de las cosas que afecta sobre todo al ámbito familiar es el hecho de la falta de reconocimiento por parte del mismo paciente, ¿no? de su estado adictivo o su problema de adicción. Digamos, es importante, sería interesante que vaya directamente convencido que tiene que tratarse, pero muchas veces pasa que no es el caso. ¿Cómo tratás digamos, de orientar un poco a la familia para iniciar el tratamiento? Este tipo de pacientes, cuando llegan al consumo, llega un momento que ellos casi lo necesitan que alguien se preocupe por ellos. Hay otro tipo de pacientes psiquiátricos que son más complejos y son difíciles de llevar a la consulta, pero no tanto así con el paciente adicto. Lógicamente es una problemática difícil porque su propia adicción lo lleva a tener que seguir consumiendo y muchas veces a recaídas, ¿no? Volver a insistir sobre el consumo de fármacos. Pero bueno, en lo que se refiere a la consulta, él generalmente acepta, se da cuenta de la situación y se da cuenta que hay un mundo que quiere ayudarlo. Ahora, lo que es difícil es lograr ese tratamiento, esa terapia que lo pueda sacar de esa situación, pero siempre apuntando a tener la mejor predisposición para lograr el bienestar del paciente que lo necesita, ¿no? O sea, que el mismo paciente pide. Sí, Digo, en momentos de alto consumo, en algún estadio de lucidez. Claro. ¿Qué opinas de los centros terapéuticos, de los centros, las casas de día o los lugares de rehabilitación que realmente muchas veces coadyuvan al tratamiento, ¿no? Sí, estoy totalmente a favor, son muy necesarios. Generalmente todos los centros de prevención de adicciones, los CPA, y son tan importantes que todos aquellos factores que suman colaboran a que el paciente pueda mejorar. Sí, estoy de acuerdo con ellos. Y lo mismo con las casas que alojan a los pacientes, algunos que son internados y demás, todos ellos forman un equipo que favorece a la mejoría del paciente. ¿Cómo está la situación actual? ¿Hay posibilidades de internación? ¿Cómo están los centros terapéuticos? Yo me imagino que hay mucha demanda porque hay mucha queja o de pronto no solamente insatisfacción, sino incluso desesperación de algunas madres que lo hemos visto en los medios, donde solicitan, ¿no?, la posibilidad terapéutica a través de una internación. Sí, estamos limitados en ese aspecto porque no hay el ofrecimiento acorde al nivel de demanda. La demanda está superando a lo que se ofrece. En ese sentido, es muy importante entonces aquella persona que no consigue un lugar para poder rehabilitarse, es muy importante el medio, es muy importante la familia, es muy importante la consulta temprana. Cuanto más temprano mejor. Uno tiene que fijarse en pequeños detalles que suelen suceder. Por ejemplo, anomalías en la conducta, faltan cosas, horas despierto u horas muy encerrado. Vamos a notar ciertos signos que nos indica que la persona tiene una necesidad. Y entonces, como la oferta es inferior a la demanda de público que tiene esta problemática, tenemos que recurrir al medio de la familia. Teniendo en cuenta también que no todos tienen el acceso económico a esto, ¿no? Digo, son tratamientos muy costosos, Daniel, en muchos casos, y me preocupa esto de que haya mayor pedido por parte de la gente y no haya contención por parte de los lugares, ¿no? Sí, sería más correcto en una salud, vamos a decir, integral pública, que el Estado pudiese disponer de mejor servicio y atención a esta necesidad. Pero sí, el factor económico es muy importante, los tratamientos pueden llegar a ser costosos y muchas veces centros de internación que hay que recurrir, que son privados, tienen un costo. Y es lamentable que cierto parte de la población pueda acceder y otros que esté limitado por el dinero. Por eso insisto tanto en lo que decíamos en un principio, la prevención y la ayuda, porque cuando no hay dinero, por lo menos la ayuda del tratante, en este caso
el médico adecuado, en el caso de drogodependencia, y a la familia, ¿no? El conjunto de todos ellos para evitar mayores problemas. Daniel, ¿hay un grupo etario? Digo, la adolescencia, 17, 16, 18, es la puerta de entrada a todo esto. ¿Qué edades te ha tocado o sobre cuáles trabajás? Las edades más frecuentes en este tipo de consumo oscilan desde los 18 a 50 años más o menos. Esa es la franja más problemática. Pero lógicamente hay ya jóvenes, más jóvenes, que tal vez a edades inferiores, a los 18 años ya están consumiendo, y también lógicamente hay personas que exceden esta edad de 50 años y también consumen, pero la franja más importante está en ese lapso. El individuo necesita, cuanto más adolescente, más aún vulnerable, y el individuo necesita pertenecer a un medio social. Por ejemplo, quiere pertenecer a una música, a una moda o algo. Entonces, a medida que se va estableciendo el consumo de elementos ilícitos, queda como bien en la sociedad de amigos, en la sociedad de grupo, y entonces a veces sin querer va ingresando a este tipo de consumo, y bueno, después es difícil de salir cuando ya se instala la adicción y la dependencia. Desde tu diploma, desde que te recibiste al hoy, se agudizó, ¿no?, en tiempos de consumo. Hoy es más frecuente. Sí, es cierto, eso es cierto. Hay una tendencia que es elevada. El consumo día a día, lamentablemente, se va haciendo más intenso. Hay que, también organismos sociales deberían intentar, junto a la sociedad toda, evitar que esto siga propagándose y que esté al alcance de casi todas las personas, ¿no es cierto? Encima, a veces por factores económicos, está al alcance elementos que son de baja calidad. Todos son malos, pero aún peores. Y entonces esto puede originar problemas que son directamente proporcional en lo malo, en lo que se refiere a la salud. Bueno, era un pantallazo que queríamos contar, me parece que ayuda desde cualquier sector. ¿Estamos diciendo bien drogadependencia o es drogodependencia, Daniel? Sí, en el caso mío tengo dos especialidades, una es psiquiatría y la otra se llama drogodependencia, todo junto, drogodependencia. Bien, entonces está bien orientado por allí. ¿Mauri? No, nada, simplemente, bueno, agradecerte y también señalar este tema de la socialización, tanto de la marihuana, viste que es una cuestión ya prácticamente es como fumar un cigarrillo, es sacar un cigarrillo o un porrito, no una cosa tan que lamentablemente es el inicio tal vez de una secuencia de mayor intensidad, ¿no? Es así, realmente es así, coincido con esas palabras y esa reflexión, porque todo tiene un inicio, ¿no? Entonces, el primer movimiento da una velocidad y lo que tenemos que hacer es frenar aquello que nos conduce a una situación que complique la salud y, por otro lado, establecer conductas que sean saludables. Por ejemplo, favorecer el deporte, favorecer la reunión social en los clubes y demás. Entonces, favorecer lo bueno y frenar lo malo, porque da un movimiento que lleva a una decadencia que es muy perjudicial para el paciente. Daniel, te dejo un abrazo. Gracias por lo que haces por los demás en este marco de contención y de ayuda. Muchas gracias. Abrazo grande, doctor. Hasta luego. Que sigas bien, doctor. Gracias por esto. Es un placer haber conversado con ustedes. Es un gusto, como siempre, ¿eh? Así que les mando un fuerte abrazo a ustedes. Aquí estamos para lo que necesite. Un abrazo. El doctor Daniel César Sánchez charlaba con nosotros, drogodependiente, de la especialidad, seguro. Por eso nos confundíamos. Ya llegó el próximo invitado. Está sonando la cortina. No me diga que viene de Italia. No, se va a Italia. Se va a Italia. Bueno. A su Italia amada, el doctor Santos Tieso, amigo y columnista de este dignísimo espacio de tele, para charlar de muchas cosas con nosotros. Ya venimos, dale.
Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en Obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, muy bien, abrimos el segmento, ya lo tenemos al invitado. Volvemos a decir que es fenómeno que nos vengan a visitar, ¿no? La casa está abierta, pero con los cuidados del caso no ha terminado todo, ¿no, Mauri? Seguimos insistiendo en que hay que cuidarse. Dos o tres conocidos o de relaciones me dicen, no, está con COVID. Ah, no, está guardado. O sea, bueno, ahora tenemos la variante ¿cuál? de Omicron, la número 5, que es la más contagiosa, Mira. que felizmente no trae tantas internaciones como hemos tenido con las demás cepas, ¿te acordás? Sobre todo la cepa Delta. Pero bueno, evidentemente hace su daño, su contagio, y bueno, lo que nos ocupa hoy justamente lo tenemos a Santos como para que nos aclare el panorama, porque hay muchos COVID prolongados, o diríamos mucha sintomatología que queda en el tiempo, o sea que uno nota que sigue congestionado, sigue con una laringitis o con una dificultad para hablar, o bueno, con un cansancio, ¿no? Y las cosas que bueno, seguramente Santos nos va a develar. Otorrinolaringólogo, ¿eh? Es un amigo de la casa con poco tiempo. ¿Cómo trabaja este hombre? Es el doctor Santos Tieso. Qué gusto, Santos, bienvenido. Gusto enorme. Columnista y parte de esta casa ya, ¿eh? Gracias. Cada vez que Muchas, venís, pero... las visitas a los sitios donde estamos son un montón. Y nos pone bien y lo sabés también. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás vos primero? Muy bien, muy bien. Realmente... Sumando a lo que decía Mauricio, ¿cuánto de bien hicieron las vacunas? Qué No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. El pensar que la vacuna, aún con algunos inconvenientes, porque uno tiene que saber que algunas vacunas tienen algunos problemas. A ver, pero... ¿por qué no contás eso, chiquito? Justo hablaba con dos personas mayores y me decían, no, yo la cuarta, tiene el turno, no, porque la vecina tal y tal dijo que es Moderna o de Pfizer, no sé, y se descompuso, no durmió toda la noche, yo eso no estoy dispuesta a pasarla. Que estemos, cuarta dosis. Debemos estar dispuestos a pasar esas pequeñas cosas, el tener un poco de fiebre, el tener un poco de decaimiento general, no es el problema fundamental de una vacuna, no es el problema fundamental de una vacuna. La vacuna ha hecho que prácticamente esta enfermedad no pase por terapia intensiva, que nosotros tuvimos, pero grandes problemas. Mató a mucha gente el COVID. No es que fue un virus que una gripecita más. No, la vacuna realmente ha hecho un milagro. Ha hecho el milagro que no le tengamos temor ya a la enfermedad, porque pasa como una cosa más o menos banal. Uno tiene una gran gripe, por decir algo, más o menos. Tiene que estar tranquilo en la casa. Yo siempre digo que la dificultad que tiene la mayoría de la gente es cuando uno no puede hacer reposo. Yo digo, no, porque tengo que ir a trabajar. No. Cuando uno está con esta sintomatología, lo que tiene que estar calentito en casa, alimentándose bien, muchas veces con algunos medicamentos que uno tiene que, por supuesto, que ver que no se haya complicado con alguna bacteriosis también, porque uno tiene un resfrío común y silvestre, pero cuando aparece catarro bronquial verde, amarillo, uno ahí tiene que comenzar con antibióticos, porque pues, si no se complica, se puede complicar con el pulmón, pero si no, esto pasa absolutamente tranquilo. La vacuna
ha hecho el milagro. Una cosa, Santos, que me parece importante destacar, porque vos diste un poquito el pie en el sentido de la complicación, con alguna bacteria, con algo que complica el panorama, pero viste que hay mucha propensión de la gente de automedicarse ya con antibióticos. O sea, de entrada ya empezamos con el antibiótico. Porque eso también es aclararlo, porque el antibiótico lo va a indicar el médico cuando es preciso, porque incluso puede ser nocivo el hecho de anticiparse y tomar un antibiótico. Pero si aquel que nos está viendo te dice, bueno, pero si ya me lo dio el médico hace 6 meses o el año pasado, lo compro lo mismo, tengo la cajita por ahí, quizás me lo venden sin prescripción. Santos te lo va a comentar. A ver. Esto es una... El automedicarse es verdaderamente una locura. ¿Y por qué te digo una locura? Uno puede decirlo desde el punto de vista de la especialidad y desde el punto de vista clínico. Nosotros hemos trabajado tanto tiempo en la guardia médica. Cuando nosotros nos recibimos, prácticamente todos hacíamos guardia médica. En general, la gente dice, total, un antiespasmódico. ¿Qué puede jorobar un antiespasmódico? Yo lo primero que le dije a mi hija cuando se recibió de médica, le digo, no mediques una panza antes de haberla tocado. Primero toca la panza y después recién medicás si ves que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Yo te cuento alguna anécdota que me ha pasado en la guardia. Mirá, cuando me recibí empecé a trabajar en Zárate. Allá no había nadie en Zárate en aquel tiempo, pobre, era un lugar, era la clínica donde se resolvían los problemas, en la clínica donde estaba yo, o no se resolvían, había que directamente. Entonces, recuerdo como si fuera hoy que había cambiado el auto, un 405, el anestesista. Y nos dice, en aquel tiempo, ¿viste? Cuando cambiabas el auto, decía, los invito a un asado por el auto nuevo que tengo. Bueno, entonces estábamos comiendo el asado con el anestesista. Estaba, me acuerdo, Kichineski, si te acordás, el cirujano excelente que tenía el Álvarez en aquel tiempo, y tocan el timbre. El último orejón del tarro era yo, porque recién me había recibido, entonces tenía que ir a atender. Me encuentro con un chico de 17, 18 años, con la madre, con una cefalea terrible. Le dolía la cabeza, me decía, doctor, se me parte la cabeza, me duele. Bueno, yo acordándome de mi maestro Chiovino, empecé a hacerle todos los reflejos, porque dolor de cabeza, tiene algo de acá para arriba. No le encuentro nada, reflejo perfecto, tomo la presión perfecta. Y mi maestro Chiovino decía, si no le encuentran nada al paciente, deslúdelo todo y revíselo de la punta del pelo hasta los pies. Entonces, no le encontré nada. Le dije a la madre, retírese un poquito, lo desvestí al paciente y lo empecé a revisar. Ausculto pulmón, perfecto. Toco la panza. La miércoles. Le digo, ¿a vos no te duele la panza, pichón? No me duele la panza. ¿Pero cómo no te duele la panza? Yo no entendía nada. Abdomen en tabla, ¿viste? Digo, ¿pero cómo no te duele? No, me dolió hace 4 o 5 días, pero vengo tomando como 5 o 6 pastillas de antiespasmódico, no vamos a dar la marca. Y no, ando bien de la panza, no voy al baño, pero ando bien. Por supuesto que le dije, bueno, te internás, y le digo al
al anestesista, che, no nos movamos porque esta noche operamos. ¿Viste? Claro, recién me había recibido, terminamos de comer el asado rápido, qué sé yo, y el anestesista dice, bueno, me voy, le digo, ¿qué te vas? Tenemos que operar. Le dice a Kichineski, andá y revisalo vos, porque qué es... Y va, Kichineski le toca la panza y le dice, no, metámoslo en el quirófano porque este... Bueno, pasa lo mismo con los antibióticos también, ¿no? Totalmente. O sea, uno indica cuando realmente es necesario. ¿Cómo terminó esta historia, pobrecito? En aquel tiempo, ¿te acordás vos, Mauricio, que teníamos, los antibióticos eran muy pocos, ¿viste? Teníamos el Keflin, lo operamos, me acuerdo como si fuera hoy, cuando abrimos el peritoneo, era una cosa impresionante lo que salió de adentro. Lavamos los intestinos, empezamos con antibióticos, pero a raudales, qué sé yo, y terminó muriéndose al mes. No me olvido nunca de ese caso. Por eso es que te digo, la automedicación, yo siempre digo lo que decía, lo que pasaba con mi abuela. Mi abuela medicaba muy bien, pero no diagnosticaba nada. Correcto, no diagnosticaba. El secreto de la medicina es poder diagnosticar. No es aliviar síntomas. Yo muchas veces al paciente le digo, no te voy a aliviar el síntoma, porque yo quiero estar absolutamente seguro de lo que te está pasando. ¿Qué habían hecho esos antiespasmódicos? Y ¿calmaban? Te calman el dolor, te calman toda la sintomatología. Tapan la sintomatología. Te tapan la sintomatología y vos te morís sin dolor. Eso es lo que no tiene que pasar. O sea, que los antiespasmódicos tenían habitualmente antitérmicos también. Eran compuestos. Claro. Entonces, obviamente, tenía algo para la fiebre y algo para el dolor. Pero ahora todavía hay medicamentos que tienen 3 drogas, 4 drogas en la misma pastilla y el paciente los toma automáticamente y digo, ¿por qué lo tomaste? Claro, pero me sacó la fiebre, me sacó el dolor. Digo, pero te vas a morir sin fiebre y sin dolor. Estas son las tonterías que yo receto mucho antibiótico porque veo mucha angina, mucha sinusitis. Tardás bastante en recetar. Pero no sos de recetar. No, pero además tengo que meterle el espéculo en la nariz y ver de qué color es el moco y de dónde viene. Entonces, si yo hago el diagnóstico que es una infección por bacteria, entonces ahí sí tengo que dar el antibiótico. Pero dar el antibiótico estúpidamente, sin saber qué es lo que tiene el paciente. Una cosa es que tenga una tos, y otra cosa es que me diga el paciente está tosiendo y además tiene catarro verdoso, tiene catarro con sangre, y ahí tengo que estudiarlo todavía más. También, Mauricio, en tantos años tuyos de médico, como que el paciente necesita sentir que el médico te dio algo, ¿no? Se fui a la consulta, no me dio nada. Y escuché, me tendría que haber dado algo. Bueno, esa es la confianza que también tienen nuestras madres Claro. con nosotros, con los pediatras, porque los pediatras somos realmente muy poco medicadores, ¿no? Porque evidentemente muchas veces es peor el remedio que la enfermedad en los chicos, ¿no? O sea que tiene muchas contraindicaciones en los bebés sobre todo. Así que somos pocos medicadores y por eso evidentemente es la confianza que despiertan los padres en nosotros que permite ese tipo de conducta. Pero sí, habitualmente la gente necesita una receta con algún tipo de medicación. Santos, para redondear lo que Mauricio planteaba en el principio, ¿qué queda del COVID en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Queda poco. Hoy queda bastante Ese poco. cansancio, esa respiración corta. Sí. Y muchas veces queda... lo que yo estoy bastante viendo en el consultorio, trastornos muchas veces de equilibrio,
porque como esta es una enfermedad de tipo general, no es una patología que afecta solamente a la nariz y a los bronquios, sino que afecta fundamentalmente los vasos sanguíneos, ¿correcto? Uno tiene que decirle al paciente con tranquilidad, no haga tanto ejercicio. Después de un COVID yo aconsejo no hacer ejercicio. Directamente. Sí. Por un tiempo no hacer demasiado. Salir a caminar, sí. Lo que digo, no te pongas a jugar, qué sé yo, un partido de competición. Bien. Porque eso no te queda bien. A veces prácticamente se está recuperando el olfato, que antes era uno de los mayores inconvenientes, los trastornos en el gusto, que también era importante. Lo que veo con mayor frecuencia son los trastornos de equilibrio. O sea que el pronóstico y la proyección es buena. Es excelente. ¿En cuánto ¿Hay un tiempo en recuperar olfato y gusto? No hay un tiempo. Puede ser prolongado, puede ser 10 días. No se puede estipular. Sí. No se puede estipular, pero lo que sí, en la mayoría de los pacientes se recupera. La mayoría de los pacientes se recupera. Es otorrinolaringólogo y vamos a hablar de qué afecciones tenemos en este frío, cómo cuidarnos más allá de ponernos las medias, ni bien nos levantamos. Totalmente. Santo. Hagamos una pausa en el consultorio. Estamos de Santos Tieso hoy, Televisión Saludable. Respondo a alguien que preguntaba por qué no profundizar el tema de ELA. ¿Te acordás que planteamos, y está en carpeta hacerlo, más allá de apariciones de Bullrich, de ser como una muestra de lo que deteriora la enfermedad? Me pedían que lo hagamos y nos vamos a poder ocupar, Mauricio. ¿Qué te parece si hacer un esclerosis lateral amiotrófica, sí, ¿no? Hacer un par de aristas, ¿no? A ver. Por un lado, nuestro neurólogo de cabecera, seguramente el doctor Sinerman, el jefe de neurología del Hospital Posadas, y por otro lado, ¿qué te parece con una sociedad que agrupa a una organización no gubernamental, una ONG, como hicimos, ¿te acordás?, con esclerosis múltiple y Florencia? Con ELA también hay, así que me parece que también convocarlas como para ver cuál es la problemática. Agéndelo, señor productor, se llama Produciendo al Aire, está muy bien eso. Santos, ¿cómo está nuestro oído medio en el frío? Hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Estás teniendo muchos casos. Sí, sobre todo en los chicos, porque los chicos, por ser mocosos, ¿viste? Por algo uno le dice mocoso a los chicos, ¿no? El sistema estomatognático no está maduro, es decir, la cara no está madura. Termina de madurar 10, 11 años prácticamente. La trompa de Eustaquio está más o menos horizontal, es más corta, entonces todas las infecciones que uno tiene en la nariz pasan directamente al oído. Entonces ahí hay que ver bien qué es lo que pasa
con la membrana del tímpano, hay que ver bien los tímpanos, si está la membrana bombé, si está la membrana roja, porque las otitis están a la orden del día. Y sobre todo en chicos, una de las cosas que estoy viendo, que la mayoría de las madres, no sé qué es lo que opina el resto de los médicos, pero yo estoy en total desacuerdo en descalzar al chico. Esto es una de las cosas que no veo bien, no sé lo que vos pensás, Mauricio. ¿Descalzarlo en casa? O sea, el pensar que tener los pies fríos no le produce nada al chico. Ah, mira. Yo digo, si tenés losa radiante en tu casa, anda descalzo. No, bueno, Pero hablemos si del no común. si no tenés losa radiante, no cometamos el error de descalzar al chico y pensar que no le puede pasar, no puede pasar nada. Y esto lo veo con muchas madres, que hay algunos por las redes sociales circulan algunas noticias, ¿viste?, de que el virus no puede entrar por los pies. Yo, bajo ningún punto de vista, creo que pueda entrar el virus por los pies. Lo que sí... ¿El cambio de temperatura? El cambio de temperatura tiene que ver con el aparato inmunológico. El aparato inmunológico, nuestro aparato inmunológico es muy lábil. O sea, si vos estás mal alimentado, no esperes que tu aparato inmunológico esté bien. Si vos estás muy estresado, no esperes que el aparato inmunológico esté bien. Y si vos sufrís frío, no esperes que tu aparato inmunológico esté bien. Porque si no, salgamos todos desnudos a la calle, si total el frío no produce nada. ¿Viste? Esto uno se lo tiene que meter en la cabeza. ¿Qué es lo que pasaba? A veces viene bien el estudiar historia de la medicina. Yo le digo a los chicos, también infórmense con los libros qué es lo que se hacía antes de nuestra época, porque nuestra época, los antibióticos no son mucho más viejos de lo que soy yo, 43, 44, punto y aparte. Ahí empezó el primer antibiótico, empezó ahí. Entonces, vos decís, ¿y qué le pasaba a un chico que tenía una faringitis eritematopuntácea antes de los años 43? Y muchos chicos se morían. Muchos chicos se curaban solos. Y otros que terminaban teniendo problemas renales a los 30 años. A los 35 años, 40 años, empezaban a tener problemas renales. Y vos decís, ¿y cuál era los pacientes que sobrevivían más? Y aquellos que estaban mejor alimentados, aquellos que tenían la posibilidad de que no tener que ir a trabajar en la nieve, ¿viste?, y en el frío, porque esos se complicaban todos. Se complicaban con neumonía y terminaban muriéndose todos en inanición, porque la neumonía no te deja comer. Yo cada vez que tengo un paciente grave y que lo primero que pregunto, ¿cómo está el apetito? ¿Cómo está el apetito? Porque si el apetito empezó a recuperar el apetito, la cosa está mejorando. Mira, me acuerdo, inclusive yo tuve una neumonía yendo a Paraguay. Hice una neumonía en Paraguay. Habíamos ido a dar una conferencia allá a Asunción y tenía hambre, para que tengas una idea cómo te mata una neumonía, para que sepas lo que te estoy diciendo, porque si uno no lo vive con el paciente, no lo entiende. No había comido en 3 días. El congreso duraba 5 días, no había comido en 3 días. Digo, me voy a comer algo con los muchachos, porque si no me muero. Y
Claro, tenía hambre, pero tenía hambre. Entonces, ¿qué es lo que pido? Un churrasquito. Quería comer un churrasquito. Pero con un hambre, pero feroz tenía. ¿Sabés que cuando me presentan el plato, digo, me tuve que ir para no arruinarle la comida al resto de la gente? Me tuve que ir, porque me daba náusea ver el plato, no pude comer. Dije, sentías que tenías hambre. Tenía apetito. ¿Querés que te diga? Digo, estoy jorobado. Ahí sí me empecé a inyectar. Ahí sí, antibiótico a pasto, y no por boca. Ahí, antibiótico inyectable. Porque una neumonía merece ser internado. Estaba allá en Paraguay, yo no conocía a mucha gente. Es que bueno ser médico, ¿no? Además que, viste, como dice mucho la gente, ¿no? Él es médico de los viejos. ¿Viste? Entonces, a mí me gusta, ¿viste? Porque entiende otra conducta, otra empatía, ¿no? Y otra experiencia, obviamente, que la experiencia tuya es la que vale en estos casos, ¿no? Fundamentalmente para resolver el problema. Es verdad lo que vos decís. A veces con algo muy simple uno puede resolver. No eran tontos nuestros abuelos cuando tenían una infección, metían los pies en agua calentita. No eran tontos. Vos tenés los pies fríos y el cuerpo está frío porque ¿qué es la temperatura? Si no es la relación entre lo que vos producís en tu organismo y el ambiente. ¿A quién no le ha pasado? Se calientan los pies y decís, ya estoy bien, se pasó el frío. ¿Viste vos? Además de estas cosas sencillas que explica Santos, también hay que pensar que él también hace ciencia, ¿no? O sea, porque ahora tiene 2 trabajos para presentar en un congreso en Milán, justamente Milán, ¿no? No, es su tierra Italia, no la Calabria, pero por lo menos va a estar cerca para poder tomar el tren desde Milán hasta Calabria. ¿Qué hay de esa presentación? Estoy enloquecido porque bueno, nos aceptaron 2 trabajos, creo, importantes. ¿Cómo le contás a la gente, para sencillito hacerlo, qué trabajos basados en qué? ¿Basados en qué? Hasta ahora nosotros estudiamos el funcionamiento del oído de acuerdo a las teorías que vinieron desde afuera, vinieron prácticamente de Austria. Bien. O sea, nos decían a nosotros que, bueno, el oído interno para funcionar tenía que entrar una ondita dentro del oído interno. Simple, digo, esa onda nunca existió. Nunca existió. Mira qué trabajo. Pero estás echando por tierra un montón de años. Ganó, o sea, para que tengas una idea, von Bekkesy, que fue brillantísimo. Von Bekkesy, los trabajos de este tipo fueron espectaculares. Lo que ocurre es que la interpretación de lo que vio es lo que estaba equivocado. Correcto. Nosotros escribimos las fórmulas que demuestran que está él equivocado en lo que cree que vio. ¿Y ahora viajás a Milán? Viajamos a Milán a presentar el trabajo. En fines de octubre, principios de noviembre, estamos del 29 de octubre, empieza el Congreso, hasta el 5, que finaliza el Congreso de Otorrinolaringología Europeo. Se dan cuenta el prestigio que tiene este señor, ¿no? Presentando semejante trabajo en Milán. ¿Te haces tiempo para lo que decía Mauricio, una Calabria de noche? No. Mirá, no, está complicadito. Está complicado porque voy con mi Calabria hija. Es la tierra de él, por eso digo. Maravillosa tierra. Yo siempre digo que la ciencia salió de Italia. Mira. ¿Sabes dónde nació la ciencia? No. En el sur de Italia. Mira. La mayoría de la gente no sabe que el sur de Italia le dio el primer científico importante a la Tierra. Y ni siquiera los sicilianos saben que ahí nació el primer científico.
fíjate vos, en una frase maravillosa, o sea, todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Sabes cómo se llamaba? Arquímedes. Qué bárbaro. Bueno, ¿cuánto nos queda, Dire? Porque un poquitito, ¿no? ¿Me presta 2 minutos? ¿Sí? Gracias. Vamos a tener que cerrar. Vamos a convocar a Santos desde otro aspecto, ¿querés? El hombre es amante de los jazmines y tiene de todo en su parque. Poeta, además de estas aristas médicas, científicas y de números y de cálculos que son para muchos incomprensibles, de trabajos que presente que son aprobados, pero también es un hurgador de la poesía del tango, ¿no? Lo tenés ahí, ponle un cachito, ponle la introducción nada más. Los hermanos Expósito hicieron un tangazo. Mirá dónde nos fuimos con el consultorio, pero vale la pena. A ver, subí. Es un naranjo en flor. ¿Cuál es la historia? ¿Te puedo comprometer que la cuentes breve? Sí. Porque es maravillosa. Es una de las historias, es uno de los tangos más tristes que yo conozco. Cuando dice el autor, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Después, ¿qué importa del después? Toda la vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Es una de las cosas más bellas que yo he escuchado y es la historia de dos chicos. Este tango Homero Expósito lo escribe a los 17 años. Preguntándose, la mayoría de la gente cree que se lo escribe a una novia. Claro, iba a ir. No. ¿Quién no ha sufrido por amor? El que no ha sufrido por amor es porque es un tonto y está mintiendo. Pero lo que vivieron Homero y Virgilio Expósito no lo hemos vivido ni vos, ni yo, ni él. Porque esa letra se la escribe al padre, porque un día lo llevó de la mano a un asilo y no lo fue a ver nunca más. Perdieron el apellido para siempre. Por eso que se llaman Expósito, los hermanos Expósito, los hermanos abandonados. Entonces vos decís, un chico a los 17 años él se pregunta, ¿qué le habrán hecho mis manos al padre? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Se pregunta. Dame la mano. Gracias. Es un gustazo enorme. ¿Ves que valía la pena o no? Qué lindo, gracias, porque te llevamos por algo que no estaba. Nunca tenemos agenda contigo y eso está muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos, ¿no? Desde acá el programa de hoy, con un gustazo podemos volver a convocarte. Nos debés la visita con tu hija, además, a quien preparaste también y la acompañás y trabajan juntos. Sí, trabajamos. Te queremos mucho, Santo. Muchas gracias. Yo también. Chao, Doc. Cierra usted, por favor. Bueno, usted ya lo vio, no solamente la consulta, sino la otorrinolaringología también continúa, ¿no? O sea, ya tenemos sucesora, así que pase el que sigue, por favor, gracias. Familia, la vida es una sola y más que nunca pido eso, intentemos ser felices. ¿De qué va la vida si no? De eso se trata. Chau, gracias, hasta la semana que viene.